Durante gran parte de las últimas décadas, el mundo vivió un periodo excepcionalmente largo de relativa estabilidad global. En términos históricos, esta etapa es conocida como la Larga Paz, un tiempo posterior a la Guerra Fría, en el que las grandes potencias redujeron de forma significativa los conflictos indirectos, dejaron de financiar guerras por delegación en múltiples regiones y permitieron que muchas economías emergentes crecieran con rapidez. Este contexto favoreció avances notables en regiones que durante décadas habían estado marcadas por la inestabilidad. Países con economías pequeñas lograron tasas de crecimiento de 2 dígitos, se expandió el comercio internacional y se consolidó un orden global basado, al menos en apariencia, en reglas compartidas y cooperación económica. Fue una etapa poco común en la historia humana. Sin embargo, ese periodo parece haber llegado a su fin. El equilibrio que lo sostenía se está desmoronando. Potencias que durante años miraron hacia adentro, enfocadas en reformas internas y consolidación económica, ahora vuelven a proyectar poder hacia el exterior. Rusia y China han cambiado su orientación estratégica, mientras que Estados Unidos enfrenta por primera vez en décadas un escenario en el que ya no es el único actor dominante del sistema internacional. Este nuevo contexto ha generado tensiones crecientes, inseguridad estratégica y una sensación generalizada de incertidumbre. A ello se suma un factor especialmente preocupante: la presencia de liderazgos imprudentes en posiciones clave de poder, tanto en grandes potencias como en regiones críticas. La combinación de ambiciones geopolíticas, rivalidades históricas y errores de cálculo aumenta el riesgo de conflictos mayores. Uno de los mayores problemas de este momento histórico es que muchas generaciones jóvenes no han vivido las consecuencias reales de una guerra global. La memoria directa de los horrores del siglo XX se está perdiendo con el paso del tiempo. Las generaciones que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, tanto en los países vencedores como en los derrotados, construyeron instituciones precisamente para evitar que algo así volviera a ocurrir. De ese esfuerzo surgieron décadas de prosperidad, reconstrucción económica y crecimiento sostenido. Hoy, ese legado se encuentra bajo presión. Las certezas del pasado ya no funcionan como anclas de estabilidad. El mundo atraviesa una transición en la que el orden anterior se debilita, mientras uno nuevo aún no termina de definirse. Este vacío es, históricamente, uno de los momentos más peligrosos para las sociedades humanas. En el nuevo escenario global, las relaciones entre grandes potencias están marcadas cada vez menos por alianzas equilibradas y cada vez más por relaciones de dependencia asimétrica. Un ejemplo claro de esto es la evolución del vínculo entre Rusia y China. Durante décadas, Rusia fue el actor dominante de esa relación: mayor poder militar, influencia política y capacidad estratégica. Hoy, esa dinámica se ha invertido casi por completo. China se ha consolidado como la potencia económica dominante del eje euroasiático, con un Producto Interno Bruto muy superior, mayor capacidad industrial y una base financiera mucho más sólida. Rusia, por el contrario, se ha ido aislando progresivamente del mundo occidental, debilitando sus alternativas estratégicas y reduciendo su margen de maniobra. Esa combinación ha empujado a Moscú hacia una dependencia cada vez mayor de Pekín. Esta dependencia no es solo económica, sino también política y estratégica. Cuanto más debilitado se encuentra un país, mayor es el poder de negociación del actor del que depende. En ese sentido, la relación deja de ser una alianza entre iguales y se transforma en una situación de vulnerabilidad estructural. Desde una perspectiva histórica, este tipo de dependencia rara vez termina bien para la parte más débil. Un punto clave en este análisis es entender que no todas las decisiones estratégicas pueden revertirse. Existen errores que, una vez cometidos, eliminan la posibilidad de volver al estado anterior. A estos se los puede definir como errores pivotales, decisiones que cambian el rumbo de un país de forma irreversible, dejando únicamente opciones peores que las disponibles antes del error. La historia ofrece numerosos ejemplos. Cuando una nación cruza ciertos límites, ya sea mediante una guerra innecesaria, una invasión mal calculada o una ruptura definitiva con bloques económicos clave, las alternativas futuras se reducen drásticamente. En lugar de elegir entre caminos buenos y malos, solo queda elegir entre escenarios malos y peores. En el caso ruso,
Muchas señales apuntan a que ese punto de no retorno ya fue superado. La acumulación de sanciones, el aislamiento diplomático y la pérdida de confianza internacional han cerrado puertas que difícilmente se vuelvan a abrir en el corto o mediano plazo. En este contexto, la dependencia de China no es una estrategia voluntaria, sino una consecuencia de decisiones pasadas. Otro concepto clave para entender este momento es el de terreno de muerte, una idea tomada de la estrategia clásica. Describe una situación en la que un actor no tiene posibilidad real de retirada. Cuando retroceder equivale a la destrucción total, la única opción percibida es avanzar, incluso si las probabilidades son desfavorables. Esto tiende a intensificar los conflictos, porque elimina los incentivos para negociar o moderar la conducta. Cuando un liderazgo se encuentra en este tipo de escenario, es más probable que doble la apuesta, asuma riesgos extremos y prolongue el conflicto, incluso a un costo humano y económico enorme. La lógica deja de ser racional en términos de bienestar nacional y pasa a ser puramente existencial para quienes detentan el poder. En contraste, las sociedades que enfrentan amenazas verdaderamente existenciales, aquellas que ponen en riesgo su supervivencia como nación, cultura o identidad, tienden a mostrar una resiliencia extraordinaria. La historia demuestra que incluso países con menos recursos pueden transformarse en adversarios formidables cuando luchan por su existencia misma. En estos casos, la motivación colectiva puede compensar enormes desventajas materiales. Este desequilibrio entre objetivos también es crucial. Cuando una parte persigue objetivos ilimitados, como borrar la identidad de otra nación o someterla completamente, y la otra parte solo busca sobrevivir, la dinámica del conflicto se inclina a largo plazo a favor de quien defiende su existencia. La resistencia se vuelve total y sostenida, mientras que el agresor enfrenta un desgaste creciente. Finalmente, todo este panorama se ve agravado por un problema estructural más amplio: la dificultad de los estados modernos para definir objetivos claros, realistas y alcanzables. A lo largo de la historia, muchos conflictos se han prolongado innecesariamente, porque los objetivos iniciales eran inviables desde el principio. Cuando las metas no están alineadas con los recursos disponibles y el contexto internacional, el fracaso se vuelve casi inevitable. Este conjunto de factores, dependencia estratégica, errores irreversibles, liderazgo atrapado y objetivos mal definidos, está moldeando el mundo actual. Comprender estas dinámicas no es solo un ejercicio académico, es una herramienta esencial para anticipar hacia dónde se dirige el sistema internacional y por qué el periodo que se avecina será, probablemente, más inestable que el que quedó atrás. Más allá de los conflictos puntuales entre países, lo que realmente define este momento histórico es el fin de una etapa prolongada de estabilidad relativa. Durante décadas, gran parte del mundo vivió lo que los historiadores llaman la larga paz, un periodo en el que las grandes potencias evitaron enfrentamientos directos y optaron, en su mayoría, por competir a través de la economía, la tecnología y la influencia política. Ese periodo no fue perfecto, pero permitió niveles de crecimiento, prosperidad y previsibilidad que hoy parecen cada vez más lejanos. Muchas regiones se desarrollaron bajo la premisa de que las reglas básicas del orden internacional no iban a cambiar de forma abrupta. Las cadenas de suministro se globalizaron, las economías se integraron y la idea de una guerra total entre grandes potencias parecía, para muchos, algo del pasado. El problema es que esa estabilidad se volvió tan normal que dejó de ser valorada. Las generaciones que crecieron dentro de este orden no vivieron los costos reales del colapso, de la guerra o del caos prolongado. Cuando no se experimenta el desastre, se pierde la conciencia de lo frágil que es la paz. Y cuando esa conciencia desaparece, también desaparece el miedo a cometer errores irreversibles. Hoy, muchas de las certezas que definieron el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial están desapareciendo. Las reglas ya no son claras, los acuerdos se rompen con mayor facilidad y la cooperación internacional se debilita frente a intereses nacionales cada vez más cortoplacistas. Lo que antes se resolvía con diplomacia, ahora se empuja hacia la confrontación. A esto se suma un factor clave: el cambio generacional en el liderazgo. Los dirigentes que vivieron directamente los horrores de las grandes guerras ya no están.
fueron reemplazados por líderes que no cargan con ese recuerdo visceral y que muchas veces ven el conflicto como una herramienta política más, no como un último recurso. Esa diferencia es profunda y peligrosa. En este contexto aparece otro problema estructural: la obsesión por los resultados inmediatos. Las sociedades modernas premian las victorias rápidas, los titulares impactantes y las soluciones simples. Sin embargo, los mayores logros de la historia no siempre fueron visibles en el corto plazo. Muchas de las decisiones más importantes no consistieron en ganar algo, sino en evitar una catástrofe. Aquí entra en juego un concepto fundamental: los objetivos negativos. A diferencia de los objetivos positivos, tomar un territorio, ganar una elección, firmar un acuerdo, los objetivos negativos buscan impedir que algo ocurra, evitar una guerra, prevenir una escalada, sostener una alianza frágil. El problema es que estos objetivos no generan reconocimiento, no producen celebraciones y rara vez se pueden medir con claridad. Las instituciones que durante décadas ayudaron a evitar conflictos mayores suelen ser criticadas por su lentitud, su burocracia o sus imperfecciones. Pero cuando esas instituciones desaparecen o se debilitan, las consecuencias no siempre son inmediatas. A veces tardan años en manifestarse, y cuando lo hacen ya es demasiado tarde para reconstruir lo que se perdió. La historia demuestra que las civilizaciones no suelen colapsar por un solo evento, sino por una acumulación de malas decisiones, errores estratégicos y falta de visión a largo plazo. Imperios enteros se destruyeron no porque carecieran de recursos, sino porque dejaron de pensar más allá del presente inmediato. Cuando la política se vuelve puramente táctica y abandona la estrategia, el declive se acelera. Hoy, el mundo se encuentra en una fase de transición profunda. La tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación social y política. Las tensiones económicas alimentan conflictos internos. La rivalidad entre potencias redefine alianzas históricas. Y, al mismo tiempo, la humanidad enfrenta desafíos globales que no respetan fronteras, como el cambio climático, las crisis demográficas y la automatización masiva del trabajo. Nada de esto significa que el colapso sea inevitable. La historia también muestra que las sociedades pueden corregir el rumbo cuando reconocen a tiempo los peligros. Pero eso requiere algo que escasea: pensamiento a largo plazo, liderazgo responsable y una ciudadanía capaz de entender que no todo se resuelve con soluciones simples. El verdadero desafío de esta etapa no es elegir bandos, sino aprender a pensar estratégicamente otra vez, comprender qué decisiones son irreversibles, distinguir entre conflictos necesarios y conflictos evitables, valorar las estructuras que previenen el caos, incluso cuando parecen incómodas o imperfectas, porque al final las generaciones futuras no juzgarán este período por los discursos ni por las promesas, sino por una sola pregunta fundamental: si quienes tuvieron la oportunidad de evitar un desastre hicieron lo suficiente para impedirlo. Ese es el punto en el que la historia separa a las civilizaciones que perduran de las que desaparecen.